María de Lourdes Santiago, 2020, crecimiento electoral histórico. 2024 sobreduplicaron esa cantidad y llegaron en segundo lugar. ¿Qué es lo que ustedes esperan para el 2028? Prepararnos para ganar. Dentro de esa preparación de ustedes, prepararse para ganar, me imagino que ya debe haber comenzado una evaluación de los pros y los contras de la campaña del 2020 y de la campaña del 2024. ¿Y qué incluyen esas áreas que ustedes están mirando? Hemos comenzado ya a reunir nuestros funcionarios y funcionarias de colegio, a hablar de las experiencias el día de las elecciones y ahora en el escrutinio. Y hemos también repasado lo que creemos fueron los aciertos de la campaña, como por ejemplo la gran presencia digital de Juan Dalmau, la capacidad de generación de contenido orgánico por influencers o por cada cual en su casa. Si eso se contabilizara, estamos hablando de aportaciones importantísimas, de mucho valor. Y eso es algo que sería importante replicarlo y extenderlo a otros espacios de acción del partido como institución o de quienes vayan a ser los candidatos y candidatas en el 2028. Y está, por supuesto, el tema de la alianza. Estamos a la espera de que en el caso de Victoria Ciudadana ellos tomarán la determinación sobre su reinscripción en el momento en que lo crean oportuno y veremos entonces ¿Cómo debe ser en el 2028? ¿Debe ser este mismo modelo? ¿Debe incluir más gente? Son preguntas importantes y creo que con respuestas complejas. Me hablaste ahora de los funcionarios electorales, que todavía algunos de ellos y muchos de ellos deben estar en el recuento y en lo que se está llevando a cabo en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo les funcionó a ustedes este año? Porque me imagino que tuvieron que crecer en términos de funcionarios electorales y tuvieron que crecer en la dinámica que se lleva a cabo. Por primera vez tuvimos funcionarios y funcionarias en todos los colegios, tuvimos 5,000 en todo Puerto Rico, 1,000 nada más en San Juan. Así que es una de las señales más contabilizables de cómo vamos fortaleciendo la institución. Esto es sin contar a los funcionarios y funcionarias de Victoria Ciudadana, que también tuvieron un número importante de personas en los colegios y ahora en el escrutinio. ¿Cómo ven ustedes de cara a las elecciones del 2028, aunque estamos en el 2024, pero eso va a estar ahí ahorita? ¿Cómo ven ustedes la parte de la alianza? Y cuando te pregunto de la alianza, a mí un dato que me llamó muchísimo la atención fue que en la papeleta del PIB hubo más de 55,000 personas que votaron por el candidato a comisionado residente que no votaron por Ana Irma. Entonces ahí yo noté pues que hay gente que son de partido y que yo voto por el mío porque hay mucho temor también de dañar papeletas. ¿Cómo ustedes ven esos retos hacia el 2028? Creo que actuaron esos dos elementos, a lo que hay que añadirle que era un hecho que Victoria Ciudadana no podía quedar inscrito. No tenían los candidatos por acumulación en la papeleta, como lo requiere la ley, así que no importa cuántos votos sacaran, no iban a quedar inscritos. Entonces me imagino que mucha gente hizo el ajuste de, bueno, para tener que inscribir 2 partidos, que era lo que pensábamos, inscribimos uno. Sí existe el temor todavía de dañar la papeleta, a pesar de que utilizamos sobre todo las redes para educar y colocamos papeletas modelos. Se creó una aplicación en conjunto con Victoria Ciudadana para que la gente conociera los candidatos y candidatas y para que aprendiera a votar. Promovimos las herramientas que tiene la página de la Comisión Estatal de Elecciones, pero sí, ese trabajo tiene que hacerse. Ahora, matemáticamente, si de 2 solamente uno va a quedar inscrito y ya quedó probado en esta elección, para la próxima ¿no será mejor ir con una sola papeleta con todos los candidatos de la alianza? Pregunto, me imagino que es algo de lo que ustedes también están analizando ahora. Eso requeriría la creación de un partido que no sea el PIB ni Victoria Ciudadana. Okay. Porque
lo ideal sería las candidaturas coaligadas, ¿verdad? Ujú. Y eso lo intentamos y fracasamos en el tribunal. Así que esa vía que es la lógica y la sensata no está jurídicamente disponible. Con un 30% de votos por la independencia en la papeleta de estatus, no me parece que es un buen momento para eliminar la presencia electoral organizada del PIB. Así que para nosotros desintegrar el partido independentista para convertirnos en otra cosa, en este momento eso no es una opción. Así que tendremos que explorar cuáles son las otras posibilidades. Y ustedes ahora, con los procesos que se están llevando a cabo en el escrutinio, hay la posibilidad de que entren otros legisladores y legisladoras del Partido Independentista Puertorriqueño a la legislatura. Mirando eso como resultado de, y una oportunidad de tener una delegación más grande, que sería la primera vez también, por lo menos que yo recuerde, ¿cómo ustedes ven eso en términos de la agenda legislativa de ustedes? Ahora mismo estamos a la espera, en el caso del Senado, si se activa ley de minorías, y eso depende, en este momento que estamos hablando, depende de los distritos senatoriales de Mayagüez y de Ponce, donde puede que baje una de las legisladoras populares y suba a algún PNP. Si eso fuera así, le correspondería a Adrián González, que fue nuestro candidato al Senado por San Juan y que se quedó fuera por 1%. Literalmente por 1%, estuvo muy cerca de lograr el escaño de San Juan. Le correspondería entrar como legislador por acumulación por ley de minoría. Pero estamos también esperando en la Cámara los resultados del escrutinio y posible recuento en los precintos 2, 3 y 4. En el 2 y el 3 los candidatos son de Victoria Ciudadana, Joel Vázquez en el 2 y Eva Prado en el 3. En el precinto 4 Adriana Gutiérrez. Así que ahí estamos todavía esperando, ¿verdad? No hay otra cosa que hacer que no sea estar muy vigilantes en las mesas. ¿Qué representaría tener más legisladores y legisladoras? Bueno, un gran alivio para mí, para comenzar, que sí, no tendría que responder por absolutamente todas las comisiones y todo el trabajo, que puede ser algo muy duro. Cumplir nada más con el calendario de vistas públicas, la presencia constante en la sesión. Sería bueno tener a alguien colaborando ahí, y creo además que cada persona llega a la legislatura con su interés especial y con su algo, ¿no? Ahora mismo en Cámara y Senado, pues Denis y yo trabajamos en conjunto muchas cosas, pero hay asuntos en los que ciertamente él se ha destacado mucho más: el tema de trabajar con la niñez, como abogado laboral, los temas vinculados a los trabajadores y trabajadoras, en mi caso temas del género, temas de educación especial. Cada cual llega como que con su equipaje y busca cómo potenciarlo. ¿Cómo ves tú y la responsabilidad adicional que tienes tú con el crecimiento electoral que tú tuviste? Sacaste en esta elección más de un 20% de votos de la elección anterior. ¿Y cómo tú ves esa responsabilidad adicional? Saliste el número 1, sacaste una cantidad de votos muy considerable. Y no solamente esos votos pues fueron del Partido Independentista Puertorriqueño ni de la Alianza. O sea, y tú tienes crecimiento también en ese sector. ¿Cómo te ves tú en esa parte de cara al 2025 hasta el 2028? Yo he sacado muchos votos, yo he sacado pocos votos, me he quedado fuera, así que yo he pasado... Y esto te lo digo porque yo creo que eso sirve para uno poner en perspectiva su lugar en el mundo y en la política. Y yo estoy bien agradecida de la gente que no es de mi partido y que ha votado por mí en una ocasión, en 2 ocasiones, en 3 ocasiones. Y esa es una gran responsabilidad, sobre todo en este Senado que va a ser mucho menos diverso que el Senado de este cuatrenio que está acabando. El compañero y amigo Vargas Vidot no logró revalidar, es una ausencia que yo voy a lamentar. Sorprendió. A mí también. No sabemos qué vaya a ocurrir con Rafael Bernabe, porque están esos votos write-in que se contabilizarán uno a uno. Hay que esperar a que termine el escrutinio, que es el 20 de diciembre. Así que es un poco regresar a como yo comencé en mi primer cuatrenio, del 2005 al 2008, y luego en el 2013 era también la única legisladora fuera del bipartidismo. Y hay cosas hay temas con los que yo quiero continuar, hay temas que se me quedaron como que a mitad en este cuatrienio, algunos asuntos de fiscalización de educación, por ejemplo, pero hay otros asuntos que me parece que hay que empezar a pensar fuera de la caja. El tema de la vivienda, por ejemplo, aquí como que no hablamos lo suficiente de la vivienda, más allá de
cómo reconstruir las casas, qué sé yo, que se perdieron en los huracanes. En otras partes del mundo se están implementando modelos tan diversos de vivienda asistida, de vivienda cooperativa. Aquí ha habido unos ensayos que ya tienen algunas décadas en el caso de la vivienda cooperativa. Yo creo que eso hay que empezar a buscarlo y revisitarlo. ¿Y cómo ven ustedes, en términos de agenda legislativa, la cantidad tan grande de viviendas abandonadas que hay en Puerto Rico? Y te traigo esa pregunta porque hay un ejemplo que yo lo vi. La ciudad de Detroit, antes de irse a la quiebra, después que se fue a la quiebra, que fue una de las quiebras más escandalosas en aquel momento, la presidencia en aquel momento era Barack Obama. Él no podía enviarle dinero a Detroit, pero lo hizo desde un punto de vista que Detroit le pidió al gobierno federal el limpiar todas esas casas abandonadas y vacías que existían porque tenían plomo. Y en aquel momento la cuestión era el plomo y todos esos problemas ambientales, y el gobierno federal proveyó dinero para hacer toda esa limpieza. Nosotros hemos visto pasar varios desastres por aquí y no hemos mirado oportunidades que han habido en otros sitios donde tú puedes limpiar esas viviendas que no están siendo usadas, han sido abandonadas, no pagan impuestos, no pagan crimen, no pagan nada, y ahí se podría desarrollar otro tipo de vivienda para suplir la necesidad que hay. Hay que comenzar por un inventario bien hecho de las viviendas que no están siendo ocupadas y cuál es su estatus jurídico, porque durante este cuatrienio, y fue una investigación que yo referí al Departamento de Justicia, que ni las buenas tardes he recibido de parte del secretario, se utilizó el tema de los estorbos públicos para levantar un esquema fraudulento espantoso. Se le deben millones de dólares a gente. Se utilizó para violentar el derecho a la propiedad privada de la gente más pobre en el país. Así que hay que tener mucho cuidado con el que te dice, no, porque los vamos a declarar estorbos públicos. Mucho cuidado. Ahí hay propietarios, hay que respetar el debido proceso, pero tiene que haber un acercamiento más integrado y no cada alcalde con su pequeña finca. Con su invento. Con su invento. ¿Cuántas son las unidades que necesitamos? ¿Cuánto cuesta rehabilitarlas? ¿Cómo podemos resolver ese tema jurídico? ¿Cuánta gente necesita asistencia? El tema de las deudas del crimen, la gerencia. ¿Cómo uno maneja eso de manera sensata, que la gente pueda cumplir con la deuda, que el Estado no pierda más de la cuenta? Creo que tenemos que empezar por plantearnos esas preguntas y dentro del marco de lo que sabemos que va a ser el país en los próximos años. Te voy a dar un dato que es muy conocido, ¿no? El envejecimiento, la inversión de la pirámide poblacional. El aumento en los diagnósticos, por ejemplo, dentro del trastorno del autismo, se ha multiplicado 240% más en los últimos años. Vamos a tener una población necesitada de vivienda asistida muy importante, porque no es solamente la persona con el trastorno del espectro del autismo, es que usualmente esas madres y esos padres están agobiados, están exhaustos, muchas veces uno de los dos tiene que dejar de trabajar, así que están también empobrecidos por esa situación que les ha tocado, y por eso hablo de este otro tipo de modelo que no dependa. Aquí estamos muy aferrados a la tenencia, ¿no? A mi casa, mi hipoteca. Sí, pero fíjate, en los últimos años, con el boom que hubo de los precios de las propiedades, no te estoy hablando aquí, te estoy hablando en los Estados Unidos, alrededor del mundo, mucha gente que vendió decidió irse alquilado. Que aquí se ha un reto por el costo, ¿verdad? También. En el caso de San Juan, ¿dónde tú vives por menos de $1,500? No, es que no es accesible. Ahora, volviendo al tema de la elección del 2024, se dice y se escucha que parte de lo que no contribuyó a una victoria por parte de la alianza fue la campaña del miedo. Por otro lado, yo en mi análisis, y yo me atribuyo las cosas que yo digo y no tengo miedo de decirlas, yo digo que la campaña del miedo, porque dicen la campaña del miedo del PNP, que inclusive el Partido Popular dice la campaña del miedo del PNP ayudó a que nosotros saliéramos también chavados. Y yo digo, pero es que los populares hablaron del miedo también. Sí. O sea, ellos se unieron a eso. Pero yo digo que el libreto de la campaña del miedo estaba en la plataforma de ustedes. Y yo creo que esa plataforma nadie la explicó, nadie habló en profundidad y dijo, miren, esto quiere decir esto, y esto se va a hacer por esto, y este va a ser el resultado de eso. Eso nunca ocurrió en la campaña.
Lo hicimos en instancias muy aisladas, ¿verdad? Por eso, exacto. Yo estuve en un par de programas. Es muy difícil, Quique, tú sabes cuál es la dinámica de la televisión y de la radio. Si Sí. no lo puedes decir en 40 segundos. Y en la televisión más. Y hay cosas que necesitan 20 minutos, 25 minutos sí. para explicar. Y sí es algo que hay que corregir quizás, la claridad del lenguaje. El programa de gobierno es un ejercicio bien extenso, es algo que toma muchos meses y participan decenas de personas y creo que hace falta esa unidad de lenguaje y esa simplificación del lenguaje para explicar algunas ideas como, por ejemplo, lo de los impuestos de lujo, que es una cosa que existe en todo país desarrollado, por ejemplo, en España, ¿no? Es un concepto muy arraigado, muy útil para el fisco, pero es algo muy desconocido aquí. Bueno, porque el problema que yo veo con impuestos de lujo o cualquier impuesto ahora mismo en Puerto Rico es que Puerto Rico está sobreimpuesto. Sí. Y entonces tú vienes y presentas. Yo recuerdo cuando Alejandro García Padilla presentó como esta gran logro y promesa el hacer un IVA del 18%. O sea, y yo decía, ok, pero háblame de lo otro, porque te presenta el IVA y te dice, pero después voy a eliminar las contribuciones sobre ingresos, pero eso no se vio en ningún lado. Yo entiendo que si tú vas a trabajar con algún tipo de impuesto, primero, el explicarlo no es suficiente, porque la gente no te va a escuchar. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque tiene demasiado impuesto. Y lo segundo es, primero, háblame de cómo tú me vas a quitar algo que me estás quitando ahora para reemplazarlo por algo que tú quieres hacer. Y yo creo que aquí eso no se hace. Y es algo, por ejemplo, una controversia que surgió de la plataforma de ustedes, que si tienes un terreno y no lo estás usando, pues te voy a poner un impuesto y si no lo usas, voy a buscar a alguien que lo haga. Sí. Entonces, cuando tú miras esas cosas, tú dices, espérate, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No se explicó. Lo del Seguro Nacional tampoco se explicó. Se da la idea y la teoría, pero no se dice cómo es que se va a llevar a cabo. Y yo creo que ahí fue donde se falló en la comunicación de poder explicar. Pero quiero volver a la primero. La campaña del miedo, ¿fue la causa de que ustedes no lograran la victoria? Es que yo no creo que en política las cosas, digo, a menos que sean un súper escándalo, muy señalizado, etc. Yo no creo que haya una sola cosa. Y yo creo, francamente, que estuvimos tan cerca de lograr lo que queríamos y para eso hay que poner en perspectiva qué era lo que queríamos. Nosotros hicimos una ecuación matemática como que la más básica, 14 más 14, ¿verdad? Sí. Los votos de Victoria Ciudadana del PIB dan 28, Pierluisi 33, oye, ese 5% lo podemos alcanzar. Bueno, Juan está en un 32 punto algo ahora mismo, ¿verdad? Los resultados de noche del evento. Así que no estuvimos muy lejos de esa meta específica. Ocurrieron muchísimas cosas que, de nuevo, poco hay especulaciones. ¿Quién iba a decir que iba a ser Jennifer? Lo primero. Es una de las cosas. Porque ustedes calculan a base de Pierluisi. Pero el cálculo lo hicieron en el 2020, lo programaron en funciones 21, 22, 23, y de momento viene una primaria y nadie se esperaba que Jennifer ganara. Y otros elementos como el argumento de que Proyecto Dignidad se movió al Partido Nuevo Progresista, de que votantes del Partido Popular llegaron al Partido Nuevo Progresista. Hay muchas variables ahí, pero lo que nos proponíamos hacer lo logramos. Está ahí. Las cosas fuera del control, pues. Pero hay que prepararse para más, Y una de las cosas que yo he visto que me ha sorprendido mucho en esta semana post-elecciones es el ánimo de la gente. No te estoy hablando ni de los funcionarios de colegio, ni de los presidentes de comité, de la gente que me encuentro en la calle. Una señora me dice, yo era PNP and I'm not going back. Otra señora, estoy en el supermercado y del otro pasillo, no, dile a Dalmau que para el 28 es que vamos. Y eso es algo que no es tan fácilmente cuantificable, ¿verdad? Pero esa intensidad del sentimiento, del deseo de cambio, de gente, de nuevo, que no es que sean los militantes nuestros, no es el corazón del rollo ni nada que se parezca, y están en las de que vamos por más. Esas son señales importantes. ¿Cómo uno mantiene eso de aquí al 2028, verdad? Pues ya ahí, claro que hay muchísimos otros pasos y muchísimas cosas sobre las cuales reflexionar. ¿Los jóvenes siguen siendo la fuente de nutrir ese crecimiento? Mira, los simulacros electorales que se dieron en varias escuelas superiores, colegios privados y escuelas públicas,
Era una cosa asombrosa, una escuela en la que Juan ganó con el 80 y pico %, 60%, 50 y pico, 70 y pico. Yo creo que esos van a ser primer voto en el 2028. Una de las cosas que tenemos que hacer es la campaña de inscripción temprana a través del sistema electrónico, con los 1000 defectos que tiene, ¿verdad? Y para nosotros eso nos pesó mucho. La dificultad de inscribir jóvenes tuvo un peso en la campaña. Pues es un esfuerzo que tenemos que comenzar temprano en el 2025, tan pronto la comisión habilite el portal para que eso comience a hacerse desde los teléfonos, desde las computadoras. Pero sí fue muy importante la presencia de los jóvenes en los colegios electorales. Muchos de esos funcionarios eran primer voto y son los que están también en el escrutinio. Así que ahí hay mucho de dónde crecer. Tú me estabas mencionando ahorita sobre el crecimiento en el autismo en Puerto Rico desde un punto de vista de lo que tiene que ver con la vivienda asistida, pero también una parte que yo entiendo que es importantísima es el Departamento de Educación, que no está capacitado con tanto dinero, no está capacitado para dar ese apoyo. Yo, por ejemplo, digo, y soy de los creyentes, de que tú debes hacer un censo, un estudio científico, en donde tú contabilices cuántas personas tienen el trastorno y en unas áreas específicas crear unas escuelas y unos centros para darle los servicios a ese grupo y hacerlo más bien un poquito más grande que regional. Pero eso aquí no se ha hecho. ¿Cómo tú ves esa visión de educación y de asistencia? Usualmente, ¿verdad? Es muy importante para la comunidad con diversidad funcional el principio de la ubicación menos restrictiva. Exacto. Y el que los niños y niñas con diversidad funcional puedan compartir espacios escolares con los niños y niñas típicos. Uno puede elaborar 1000 teorías, pero te lo voy a decir con mucha franqueza. Si tú tienes un puñado de incompetentes a cargo de unos temas más difíciles en un país, el único resultado que podemos tener es el que vemos. ¿Cuántos candidatos a secretarios yo entrevisté? Pero, ¿qué es esto? Pero esta persona pretende dirigirlo. Y mira con la que terminamos, con Yanira Raíces. O sea, es gente de pocas luces, es gente de poca visión, de poca sensibilidad, muy anquilosada en cosas pasadas de moda. La educación es una ciencia que va galopando en otras partes del mundo. Igual que la tecnología. Sí, sobre todo en el tema de diversidad funcional. Hay acercamientos que han sido validados científicamente en el caso del espectro del autismo. Hacemos el censo, lo tenemos, porque es el Child Count que se hace todos los años como parte del programa de educación especial. Vamos a hacer la proyección, que no es ninguna ciencia, de a 5 años, a 10 años. ¿Cuáles son los especialistas que necesitamos? Bueno, pues en el caso del espectro del autismo, especialistas en ABA, que es un sistema de modificación de conducta muy sofisticado, muy prolijo. Pues aquí no se puede preparar la gente, pues no deberíamos como que comenzar, porque estos son, ¿qué tipo de terapistas tenemos? ¿Qué tipo de supervisión se le va a dar a los servicios en los que el departamento invierte? Pues si hay una escuela que te está cobrando 20,000, 23,000 pesos al mes por dar clases de 8 a 3 de lunes a viernes, hay algo que está mal. Y el funcionario a cargo del departamento dice, no, yo fui allí, eso no vale eso, de verdad no vale. Pues, ¿vamos a hacer algo o no vamos a hacer? Falta esa voluntad de hacer las cosas más sencillas. Hay otros casos que son muchísimo más complejos, ¿verdad? Y desde la legislatura ustedes no pueden hacer mucho. Te pregunto. A través de la comisión especial que yo presidí, hice muchas vistas públicas, hice muchas visitas, hice muchos informes. Los informes se enviaron al tribunal que tiene jurisdicción, que está viendo el caso de pleito de clase. Se le enviaron a la monitora. Pero el pleito también un poco se ha estancado. Sí, pues seguro, hay gente que vive de eso. Lamentablemente. Si no provoca cambio. Y creo que todo el concepto de la monitoría judicial está equivocado porque está basado en papeles. Y ahí te digo yo, si tú no vas a una escuela, tú no entiendes lo que está pasando en las escuelas. Si tú no te sientas a hablar con esa familia, si tú no ves a esos niños ni si no escuchas a los maestros, los papeles no sirven de nada porque en papel es tan fácil que todo luzca adecuado, bien, aceptable. Cumpliendo. Y hablamos del espectro del autismo, pero igual habla-lenguaje se ha convertido en un diagnóstico en el que, mira, no aprendió a leer en 3er grado, vamos a diagnosticarlo con problemas. Y si el problema es que no le sabemos enseñar y no que el niño no pueda aprender, también tiene que haber esa disposición del departamento, revisar toda su metodología, que es una metodología muy
arcaica, extremadamente estandarizada. La idea de que si estás en tercer grado en Maricao vas a hacer lo mismo que el salón de tercer grado en la escuela de Llorén Torres y lo mismo que la escuela en Ponce, es un enfoque muy arcaico. Pero yo no veo a nadie con este deseo de decir, mira, vamos a ver lo que está pasando en otras partes del mundo, hay una dependencia patológica de ciertas determinaciones del Departamento de Educación de los Estados Unidos, o sea que es uno de los países con los peores sistemas educativos en el mundo. María de Lourdes, mucho éxito. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Ahí ustedes escucharon a la senadora del Partido Independentista, la que salió número 1 en términos de votos, María de Lourdes Santiago. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, bajo Enrique Quique Cruz. Dale like y a la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.